tiempo a la mujer, la punta de los calcetines tiene un tipo de tejido donde van nuestros dedos y las uñas de nuestros dedos tiene un tipo de tejido. Cuando entramos al cuerpo del pie, cambia el tejido y cuando llegamos al talón de nuestro pie o del pie que se está considerando, cambia el tipo de tejido. Otra vez volvemos a un tejido distinto y de esa manera lo que tenemos ahora es el tejido que correspondería a el tubo del calcetín y finalmente cambia de tipo de tejido a estar tejiendo, por ejemplo, este, lo que viene a ser el resorte de un calcetín. Eso lo podemos hacer por tiempos o contando el número de hilos que va teniendo cada una de las costuras, ya sea por un timer o un contador. Muy bien. Y se utiliza en muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. En los apuntes menciono algunas. Muy bien, el empleo de los timer counters tiene dos empleos. Lo podemos usar como timer o temporizador en español o como counter o contador. En ambos casos es un registro solamente positivo, no es un registro que cuente negativo. Esto es 0, 1, 2, 5, 15, 20, 30, 50, 100, hasta la máxima capacidad de ese contador, pero no estamos hablando de uno de decremento, solamente de un contador ascendente, un contador que solamente permite ver los números hacia arriba. Y los timer counters están construidos en base a un contador ascendente. Muy bien. Vamos a dar, bueno, todavía un poquito más. El microcontrolador o los microcontroladores ABR y en particular el ATmega48, que es el que estamos trabajando, tiene tres timer counters, dos de ellos de 8 bits, dos timer counters, dos temporizadores contadores de 8 bits y uno de 16 bits, dos timer counters de 8 bits y uno de 16. Muy bien. A ver, Héctor García, 2 a la 8, ¿cuánto es? 256. 256. Doscientos cincuenta y cinco, perdón. Nuestro contador, que es 2 a la 8, 256, pero si consideramos del 0, es de 0 a 255. Héctor, este es un poco más difícil. 2 a la 16, ¿cuánto es, por favor? Leí en el documento 65.355. 65.535. 2 a la 535. 16 en realidad es 65.536, pero si empezamos a contar desde el 0, son 65.535. Muy bien, Héctor. Ahora consideremos lo siguiente. Tienes un reloj en tu buró de tu recámara, tienes un reloj. Ese reloj lo tienes puesto para que cuente de las 0 a las 24 horas. O puedes ponerlo de las 0 a las 12. Vamos a considerar que lo tienes de las 0 a las 24. ¿Está bien, Héctor? Sí, El profe. reloj aumenta cada cuenta cada vez que pasa un minuto. ¿Sí, cierto, Héctor? Sí. Muy bien. Ahora, tu reloj, estés despierto o estés dormido, tiene marcado las 11:59. ¿Qué pasa cuando llega el siguiente minuto, Héctor? ¿Podría ser como un reinicio? Eso es, marca cero, ¿verdad? Marca cero. Marca cero. Y si estábamos en el martes 8, ahora, ¿qué marcaría si es que tu reloj presenta esa información? Miércoles 9. Miércoles 9. Entonces, fíjense bien, tuvimos lo que se le llama en inglés un overflow y que lo traduzco yo al español como un sobreflujo, un desbordamiento. Ha desbordado el contador, el timer counter que tiene Héctor en su buró y ha llegado a la máxima cuenta y por lo tanto se reinicia, que es lo que nos decía Héctor, se reinicia su contador a ceros, pero claro, nos marca que cambiamos del día martes al día miércoles. Esto, aunque nos es familiar, es muy importante. El contador se reinició. Si dijimos, Héctor, que tenemos dos timer counters de 8 bits, lo máximo que puede tener el contador es 255. Si llega otra cuenta, ¿qué pasa, Héctor? Sería un desbordamiento. Ajá, ¿y ahora qué marcaría el El contador? cero.
Cero, muy importante, las dos cosas que os digo, Héctor. Tiene un desbordamiento y el contador ahora marca cero. Tenemos un timer counter de 16 bits, 2 a la 16 es 65.536. Nuestro contador que cuenta de 0 a 65.535, Héctor, está en 65.535 y llega otro pulso, ¿qué pasa? Igual un desbordamiento y regresa a cero. Exacto, muy importante eso. Y claro, con cada desbordamiento nosotros podríamos tener una interrupción. Si pensamos en la lavadora de la mamá de Héctor, que tiene una lavadora automática, y el programa de hacer chaca chaca, de mover las aspas para que se mueva el agua y por lo tanto la ropa, entonces ese movimiento dura 10 minutos. Por supuesto, el número me lo estoy inventando en este momento. Y cuando el contador llegó a 10 minutos, ahora se para el, el motor que mueve las aspas. Y es una interrupción. ¿Qué va a hacer después? Pues lo que ustedes gusten, vaciar el agua, ponerle en agua limpia, alguna cosa dentro del programa. Pero las interrupciones son muy importantes. Y una de las interrupciones la hemos usado precisamente para las 0 a las 24 horas o el timer counter de 8 bits. Cuando llega a 255 y llega a la siguiente cuenta, ahora marcamos 0 y tenemos una interrupción porque cambió y ocurrió un desbordamiento, o lo mismo con el timer counter de 16 bits. Insistamos un poquito que el microcontrolador ATmega 48 tiene dos timer counters de 8 bits y un timer counter de 16 bits, dos de 8 bits y uno de 16 bits. El timer counter de 8 bits son el 0 y el 2. Los timer counters de 8 bits son el timer counter 0 y el timer counter 2 de 8 bits. El timer counter 1 es de 16 bits. Héctor, ¿cómo escribes el número 16 comúnmente cuando tú escribes 16? Dime cómo lo escribes. Ya sé que es una pregunta muy tonta, pero bueno. Un 1 y un número 6. Un 6, exacto. Escribes un 1 y un 6. Un truco para que te acuerdes cuál es el único timer counter de 16 bits es que dices el 16 se escribe 1, 6. El único timer counter de 16 bits es el timer counter 1. Tenemos tres, el timer counter 0, el timer counter 1 y el timer counter 2. El timer counter 2, Héctor, ¿de cuántos bits es? De 8. El timer counter 0, ¿de cuántos bits es? De 8 igual. Y el timer counter 1, ¿de cuántos bits es? De 16. Tenemos en total 3, 2 de 8 bits y uno de 16 bits. ¿De acuerdo? Muy bien. En realidad los timer counters se usan como o timer o como contador. Por ejemplo, el timer counter que tiene en el buró de su recámara el joven Héctor está usado como un timer. Y entonces, ¿cuál es la característica? Que cuenta pulsos, particularmente el timer counter que tiene en su buró Héctor, es un timer counter que cuenta minutos. Entonces, cada minuto va contándolo. Si son 60 minutos, cambia de hora y se va a la siguiente hora y así sucesivamente. No necesitamos explicar mucho porque todo el mundo conocemos ese funcionamiento. Son 24 horas porque es lo que se tarda el planeta Tierra en darle vuelta alrededor del Sol. Muy bien. Eso es porque está recibiendo pulsos separados la misma distancia. Si tenemos un generador de pulsos que cada minuto produce un pulso, entonces están separados un minuto en distancia, ¿de acuerdo? Pero podemos tener un contador, el timer counter lo podemos usar como contador y ahora cuenta eventos. Los eventos pueden estar separados la misma distancia o no. Si yo le digo a Héctor, le doy un contador de esos mecánicos que le sumes un botoncito y se incrementa la cuenta y lo vas viendo ahí en un marcador. Y le digo a Héctor, por favor, en el laboratorio de micros, nada más vamos a dejar entrar 15, cuéntalos y cuando sean 15 alumnos, tú cierras la puerta y desde luego tú eres uno de los 15. Entonces, en este caso, los eventos son los estudiantes.
Los primeros 5 que llegan, pues llegan todos pelotita y los 5 juntos, pum, 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 y pasan 1, 2, 3, 4, 5 y Héctor le va sumiendo ese botoncito. Y luego pasan unos 3 minutos y llegan dos estudiantes y otros dos. Luego pasan otros minutitos y llega uno y así hasta completar los 15. No están separados la misma distancia. Medida esa distancia en tiempo. Yo sé que es una manera rara de decirlo, pero están separados pues por la velocidad que ellos consideren los estudiantes. Por ejemplo, con lo que pasó aquí, yo les pedí el favor que empezaran un poquito después y algunos estaban ya y otros se tardaron un poquito en llegar y unos últimos o el último llegó un poquito después solo. Ese es los eventos. En los apuntes hablo de una fábrica de sopas como Campbell's y está contando las latas de sopa. Si pensamos, por ejemplo, en una fábrica de champús donde mete el champú, el líquido de champú, lo mete en botellas de 200 mililitros, la cantidad me la estoy inventando en este momento, 200 mililitros, y entonces cada 6 botellas separa la banda donde están los estos, agarra un brazo y los lleva y los pone en una caja, porque cada 6 los mete en una caja, igual que los paquetes de 6 cervezas, cada 6 cervezas las mete en una caja, o cada 24 refrescos tipo la Coca-Cola, pues los mete en una caja. Ahora los eventos tiene un contador y los eventos no necesariamente están separados la misma cantidad. Dije, no necesariamente, no está prohibido que estén separados al mismo tiempo, como sería en la fábrica de latas de sopa o en la fábrica de champús o en la fábrica de cervezas. Están separados, pero no necesariamente están separados los mismos. En el timer, los eventos o los pulsos siempre están separados el mismo espacio. En el contador, no. ¿Sí queda claro esta aclaración? Muy bien. Por ejemplo, nosotros podríamos justamente, como igualito el reloj que tiene Héctor en el buró de su casa, pues sabemos que los pulsos están separados la misma distancia y sabemos que 60 pulsos es igual a 1 hora y que 24 horas es igual a un día. Entonces, pues en base a eso vamos cambiando las condiciones, las horas, marcamos la 1, las 5, las 8, las 10, en fin, las diferentes horas, porque tenemos uno de estos. ¿Algún comentario, algo que no se entienda, compañeros? Muy bien. Insistimos en los ATmega 48 o en general los microcontroladores ABR poseen dos timer counters de 8 bits y un timer counter de 16 bits. En realidad poseen tres, es bastante importante, ¿sí? Y los de 8 bits, lo más que pueden contar, tienen un contador y lo más que pueden contar son 255 porque 2 a la 8 es 256 y empezamos a contar del 0 hasta el 255 y el timer counter de 16 bits, que es solo uno, puede contar hasta 65.535 empezando desde el 0, ¿sí? Y la cosa que desborda a este contador es que llegue un pulso más cuando estamos en 255 o 65.535, ¿sí? Y generalmente este desbordamiento lo usamos como una interrupción para hacer algo. Ahora vamos al punto 4.1, timer counter o temporizador contador. E insistimos, el timer o temporizador es un reloj especializado. ¿Qué es eso de un reloj especializado? Pues depende en qué lo estemos usando. Nosotros los humanos usamos un reloj especializado que marca de las 0 a las 24 horas. A veces nos da flojera y decimos de las 0 a las 2 y decimos, nos vemos, la clase empieza a las 5:30 de la tarde. Sí, o si ya somos muy especializados, decimos a las 17:30, ¿no? Y ese es un reloj especializado. Podríamos tener, considerar un reloj especializado, por ejemplo, para contar el tiempo de la lavadora. En fin, depende de dónde lo apliquemos, podemos decir un reloj especializado. Y se utiliza para controlar alguna secuencia o un evento. Sí, el contador, en términos generales, es un dispositivo que almacena el número de eventos que ocurre, o el número de ocasiones, el número de veces que ocurre un evento. Y generalmente se pone con un comparador. Cuando se llega de tal número de cuentas, se hace alguna cosa. ¿Sí? Lo que tenemos para utilizar el timer counter, que es uno solo, que lo usamos como timer o contador,
es un contador ascendente o un contador ascendente, ¿sí? Y volvemos a insistir, el ATmega 48 tiene 3 timer counters, 2 de 8 bits, que son el 0 y el 2, y un solo timer counter de 6 bits, que es el timer 1. A veces, y ese a veces es la enorme mayoría de las veces, ya estamos trabajando ustedes y yo, ya sabemos de qué estamos hablando y hablamos mal, y en lugar de decir timer counter decimos el timer, y el timer 1, el timer 0, el timer 2. Es una manera pues mala de hablar, pero en la que todo mundo entendemos que estamos diciendo timer counter. Eso es cuando decimos timer. Muy bien, adelantito viene un dibujo con las patas del microcontrolador. En rojo está marcado lo que corresponde al timer 0, que es la pata 11 y 12. Y dice OC, Output Comparator, ahorita voy a explicar eso, 0, que corresponde al timer 0, canal B, OC, ahorita explico qué significa OC, 0, que corresponde al timer 0, A, canal A. Y tenemos en verde lo que corresponde al timer counter 1, que son las patas 16 y 15, OC1, el 1 corresponde al timer counter 1, OC1B, OC1A. Y finalmente, en azul tenemos lo que corresponde al timer counter 2, que es la pata 5, OC2, que corresponde al timer 2, B, y OC2, que corresponde al timer 2, A. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a entrar un poquito más en profundidad y ahora vamos con el punto 411 y nos vamos a dedicar solo en este momento al timer 0. Vamos a explicar el timer 0 y el timer 1. El timer 2 no lo vamos a explicar porque es igualito al 0. Si entendemos el 0, entendemos el 2. Muy bien. Lo primero que tiene el timer counter 0 o timer 0, que lo decimos malamente, pero es una manera común de hablar, es un contador. Ese contador tiene las iniciales, porque estamos hablando de un registro, del capítulo que estamos viendo. El capítulo que estamos viendo, ¿cómo se llama? Tiare. ¿Perdón? ¿Qué capítulo ¿Cómo se estamos llama viendo? el capítulo ¿Sería que el estamos viendo? 4, ¿Cómo se llama? temporizador y contador? Timer counter. Y entonces en inglés se escribe TC, timer counter. Por eso empieza ese registro con TC. ¿Estamos viendo? Sí. NT de counter, NT de contador. Y 0 porque se refiere al timer counter 0. TCNT0 es un registro corresponde al timer counter 0. Es de 8 bits y lo podemos ver ahí adelantito. Antes de verlo ahí adelantito, en el tercer renglón, de donde dice timer counter, dice que tiene un preescalador. Entendamos un poquito eso de preescalador. Uriel, si yo te doy una hoja tamaño carta, ¿tú puedes dibujar la torre latinoamericana en él? De manera real no, pero a escala sí. Exacto. Entonces, tú dices, por ejemplo, 1 centímetro representa 30 metros, 20 metros, lo que a ti te convenga, ¿de acuerdo? Y tú puedes dibujar completita la torre latinoamericana en una hoja tamaño carta. Para eso que usaste una preescala. Y por ahí le pones cada centímetro representa 30 metros o 40 metros, lo que te convenga. ¿Sí es cierto, Uriel? Cierto, profesor. Entonces, los microcontroladores, los timer counters, vean ustedes el tercer renglón, tiene los siguientes preescalas, dividido entre 1, que es no tener tal, dividido entre 8, dividido entre 64, dividido entre 256 o entre 1024. ¿Qué estamos dividiendo? La frecuencia con la que llega la señal a TCNT0. En este caso, pues estamos hablando de TCNT0. Modificar la frecuencia del timer no modifica la frecuencia de trabajo de todo el microcontrolador. Modificar la frecuencia del timer counter no modifica la frecuencia de todo el microcontrolador. Supongamos, y es cierto, que la velocidad de pensamiento de Uriel es de megas o de gigas, piensa muy rápido,
pero eso no implica que todo su cuerpo está trabajando a esa velocidad. Por ejemplo, una vez que come Uriel, la velocidad a la que procesa sus alimentos en su estómago, pues es muy lenta. ¿Cuál? No lo sé, pero es muy lenta en comparación de la velocidad con la que él piensa, ¿de acuerdo? O la velocidad a la que su corazón trabaja, pues trabaja a 60 pulsaciones por minuto. Insisto, el hecho de modificar la frecuencia a la que está trabajando el timer counter 0 no implica modificar la frecuencia del micro. ¿Se entiende eso? Bueno, supongamos que todo está de acuerdo, entonces vamos a poner un ejemplo de abajito. Hay un dibujo y dejamos o dijimos en algún momento que el microcontrolador ATmega48 tiene un oscilador interno que trabaja a 8 MHz y tiene un divisor que aquí le estoy llamando preescalador entre 8. La frecuencia a la que trabaja la CPU es de 1 MHz y esa es la frecuencia que hemos estado trabajando el microcontrolador. A partir de ese megahertz, siguiendo el dibujo que está ahí, puedo utilizar una preescala entre 1, entre 8, entre 64, entre 256 o 1024. Me falta una rayita entre eso que se llama preescalador y TCNT0. ¿Sí lo ven donde me falta la rayita? Sí, profe. Pues entonces, por favor, consideren. Entonces, del preescalador va a TCNT0. Muy bien. Uriel, tú vienes en el metro, viajas en el metro y vienes a la CIME y tienes clase a las 4 de la tarde. Y dentro de el metro, tú consultas tu reloj. Vamos a pensar que es un reloj de pulso, puede ser que no tengas ni reloj de pulso y ahora solo sea tu teléfono, pero nada más para efectos de esta plática, tú tienes un reloj de pulso. ¿Qué pasa si te faltan unas 5 estaciones del metro para llegar al 18 de marzo donde tomarías el pecero y sabes que el pecero en promedio se tarda 10 minutos de Insurgentes a donde está la Nissan, ¿de acuerdo? Que es donde te bajas para cruzar rumbo a Zacatenco. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Entonces se tarda 10 minutos de ahí de la 18 de marzo, ya que tomaste el pecero, a el Politécnico. Es más, me hace poquito tiempo, pero bueno. ¿Y qué pasa si tú vienes en el metro y te faltan 3 estaciones y tu reloj de pulso dice que son 5 para las 4? Entonces estás haciendo una comparación entre que tú deseas o tienes la intención o tienes la esperanza de llegar a las 4 de la tarde a tu salón de clases y la realidad que no vas a llegar porque te faltan 3 estaciones, hay que salir, tomar la pecera que te toma 10 minutos y suponiendo que esas 3 estaciones que te faltan te lleva 5 minutos, entonces te faltan 15 minutos y quiere decir que tú con buena suerte vas a llegar a las 4:12. El tiempo que te bajas de la pecera y llegas al salón de clases. ¿Estás de acuerdo, Uriel? Sí, profesor. Entonces, ahí tenemos un registro que se llama OC, Output, la O de Output, salida, C de Comparator. ¿Qué hiciste cuando tus ojos ven el reloj de tu pulso que tienes? Tienes un output con lo que tú decides qué hacer, o si no puede ser mucho porque te faltan 3 estaciones de metro, ¿para qué te sales y paras un taxi? A lo mejor te tardas hasta más en conseguir el taxi, o decides salirte y tomar el taxi, ¿sí es cierto, Uriel? Es cierto, profesor. Tienes un OC, Output Comparator. Tú comparas con lo que tú tienes que llegar a las 4 de la tarde de la clase y la realidad. Tienes un OC, un Output Comparator. ¿A quién estás comparando? Estás comparando TCNT0, que es la realidad actual, que faltan 5 minutos para las 4, y a dónde estás físicamente. ¿Sí me logré explicar, Uriel? Sí, Muy profesor. bien, entonces vemos el dibujo. Después de la preescaladar va a dar al TCNT0. Del lado izquierdo tienes OCR, Output Comparator Register. ¿Sí le entiendes a las 3 primeras letras? OCR. ¿Sí la ves, Uriel? Sí, profesor. Uriel, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Sí, profesor. OCR, ¿sí lo ves del lado izquierdo?
Las tres Sí, primeras profesor. letras. ¿Sí las ves o no? Sí, sí, profe. O de output, salida, C de comparator, estás comparando OC con TCNT0, OCR 0 del timer counter 0, ¿sí cierto? Sí, profesor. Y A del canal A, dependiendo del resultado de esa comparación, tienes no haces nada, que es acciones sobre el pin, no haces nada, lo pones en un 1, lo pones en un 0, ¿sí? O cambias de estado, si está en 0 lo pones en un 1 y si está en 1 lo pones en un 0. Y el resultado lo pones en el pin que está ahí abajo, el pin D6. Ahora de TCNT0 nos vamos al lado derecho y tienes otro registro de comparación que se llama OCR0B, OC de Output Comparator, R de registro, 0 del Timer Counter 0 y B del canal B. ¿Sí le entendiste, Uriel? Sí, profesor. Y dependiendo de la comparación, el resultado que te dé, no haces nada, lo pones en 1, lo pones en 0 o cambias de estado. ¿A quién? Al pin D5. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Explicar? Vamos a, ya el joven Uriel nos dijo que le entendió muy bien. A ver, léenos el OCR0A que está ahí abajo, ¿qué dice, por favor? Este registro de comparación del timer 0, salida A, es un Nos registro. queda claro, ¿verdad? Es el canal A, es la salida A, y es un registro de comparación, ¿sí es cierto? Sí, Y profesor. comparación significa que yo voy a comparar a Uriel qué tan alto es comparado con Héctor, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Pues para lo que quieras, pero es comparar, ¿sí es cierto? Síguele. Es un Es un registro de. registro de Es 8 bits, TCNT0, timer counter 0, ¿de cuántos bits es, Uriel? de 8 bits. TCNT0, que pertenece al timer counter 0, ¿de cuántos bits es? TCNT0, que es el contador del canal del timer counter 0, ¿de cuántos bits es? De 8 bits. De IOC0A, que me sirve para comparar, ¿de cuántos bits es? Yo sé De 0A 8, como dice ahí después de la coma de salida A, dice es un registro de 8 bits, ¿sí? Sí, profesor. Entonces estoy comparando peras con peras y manzanas con manzanas, ¿sí es cierto? Sí, profesor. Muy bien, es un registro de 8 bits, síguele. Accesible para el programador que continuamente se compara de manera automática con el TCNT0 y cuando Eso es, son idénticos. comparamos a Uriel contra Héctor, quién es más alto, quién es más bajito, ¿de acuerdo? Y Sí. cuando son idénticos o son iguales, Y cuando son idénticos se puede generar una acción al pin D6, que es el pin asociado a la salida A del timer 0. sí se entendió, es lo que dijimos hace rato, pero sí se entendió ahorita que lo leíste. Sí, ¿Algo profesor. que no quede claro? No, todo bien. Muy bien. OC0A, 0B es idéntico a OC0A. ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Ahora seguimos con el siguiente párrafo que dice frecuencia de operación del timer y estamos con el timer counter 0. ¿Sí, cierto? Sí, profesor. Estamos trabajando el microcontrolador a 1 MHz, no estamos usando un reloj externo. El Ajá. inverso de 1 MHz, ¿cuánto es, por favor? El inverso de 1 MHz por 10. Son operaciones muy difíciles y ya ni la muelo, ¿no? ¿Cómo se me ocurre, no? Un micro. Un Sí, un micro. microsegundo. Excelente, ingeniero Javier, ¿verdad? Es un micro. Si cada micro se incrementa la cuenta de TCNT0, Javier, y quiero llegar al máximo de 256, ¿cuántos micros me tardaré en llegar a 256? 256, ¿no? 6 por un micro y me da 256 microsegundos. ¿Sí se Microsegundos. entendió? Sí, sí. Por si no lo entendimos, si alguien no lo entendió, dice frecuencia operación y dice en los dos últimos renglones, dice, como el timer es de 8 bits, puede contar de 0 a 255, son 256 cuentas. Por lo tanto, TCNT0 le toma 256 por un microsegundo igual a 256 microsegundos llegar hasta la máxima cuenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, ingeniero? Sí, profesor. Excelente.
Ahora tenemos, veamos el siguiente párrafo y tenemos un preescalador entre 1, entre 8, entre 64, 256 y 1024. ¿Por qué digo entre? Bueno, pues así como cuando dibujaste la torre latinoamericana, dijiste, pues un centímetro representa a 30 metros, a 40 metros, entonces pues dividiste eso y te dio que un centímetro te da eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, ingeniero Daniel Galindo, ¿está listo? ¿Tiene por ahí su calculadora? A ver, permítame un segundito, permítame. Sí, con todo gusto. Listo. Listo, muy bien, ingeniero. Entonces, vamos a usar el preescalador. 1.000.000 entre 1, ¿cuánto le da? Pues 1.000.000, ¿sí cierto? Sí. Ahora, 1.000.000 entre 8, ¿cuánto le da, ingeniero? ¿Entre 8? Sí, entre 8, ingeniero. 125,000. 125 kilos, ¿de acuerdo? Allá abajito tenemos una tabla. ¿La ve, ingeniero? Dice Permítame un tabla de segundito. frecuencias y periodos del timer 0. ¿Sí lo vio, ingeniero? Sí. Entonces, el primer renglón dice 1 megahertz, el preescalamiento es 1 y le dio 1 megahertz. El inverso de 1 megahertz le da 1 microsegundo. ¿Sí cierto, ingeniero? Ah, ok, ya entendí, sí. Los ¿Ya la demás vio la entonces tabla? estarían basando justamente en los valores de estar dividiendo, en este caso, 1000 entre 64, 256 o 1024, ¿no? Usted es muy listo, ingeniero. Seguramente usted estudia en el poli, ingeniero. Usted se le ve claramente. Nada más basta escucharlo, ya queda uno claramente entendido. O sea, usted no es alumno de filosofía y letras, ¿verdad? No. No, muy bien. Entonces, nos dijo usted que dividir 1.000.000 entre 8 le da 125,000, ¿sí o no? Sí. El inverso de 125,000, ¿cuánto le da, ingeniero? Me da 8 por 10 a la menos 6. Eso Sería se llama 8 microsegundos. ¿Estamos de Ajá, acuerdo? 8 microsegundos, sí. Ahora tenemos 1.000.000 dividido entre 64. ¿Cuánto le da, ingeniero? 15.625 mil, Eso o bueno, en es. este caso kilohertz, ¿no? O sea, 15 kilohertz. Y el inverso, créame, así como ya lo hizo, le da 64 microsegundos. ¿Sí, ingeniero? Sí. Y ahora tengo 1.000.000 dividido entre 256. En este ¿Cuánto caso le da? serían 3.906.25. Exacto. Y el inverso le da 256 microsegundos. O sea, se produce ahora un pulso cada 256 microsegundos. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí. Y finalmente nos divide 1.000.000, por favor, entre 1024, ingeniero. 976.56. Exacto, 976. Y el inverso le da 1.02 milisegundos. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces ya le entendimos qué hace el preescalador en este caso, en el caso nuestro que nos ocupa en este momento. ¿Sí, cierto? Permítame cerrar mi ventana un minutito, un segundito. Ahora tenemos otra tablita allá abajo. ¿Sí la ve, ingeniero? Sí. Entonces vamos a ver las dos tablas al mismo tiempo y lo que dice la segunda tabla como encabezado dice tabla de conteo máximo del timer. La máxima cuenta es un timer counter de 8 bits. Estamos, acuérdense que con el timer counter 0, ¿sí es cierto? Son Sí, entonces 256 cuentas. 256. Ajá. Si cada pulso se presenta cada microsegundo, 256 por un microsegundo, ¿cuántos tiempo le lleva? 256 por un microsegundo, ¿cuánto le da? 256 microsegundos. Sí, sí se entendió lo que hicimos, independiente de la multiplicación, sí entiende usted que si le Sí, está llegando sería un el pulso número de cuentas que cada se... microsegundo, entonces TCNT0 se tarda 256 microsegundos en contar lo más que puede contar. Si llega el siguiente pulso, se pondría en 0. ¿Está usted de acuerdo, ingeniero? Sí. ¿Sí le entiende? Si lo dije mal, me regreso. No, ¿De sí, de acuerdo? hecho, bueno, le confirmo nada más para ver, sí, básicamente, dependiendo del periodo, en este caso, de cada cuenta que realice, va a Sí, demorar un tiempo adicional, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la velocidad es de un
microsegundo. En Sí. este caso, para poder hacer las 256 cuentas, pues serían 256 microsegundos para volver a empezar otra vez de cero, ¿no? No lo explicó usted clarísimo, ahora sí ya le entendimos. Ese condenado de Valderas se la complica mucho, pero afortunadamente lo tenemos a usted y lo aclaró. Ahora, 256 por 8 microsegundos. 256 por 8, ¿cuánto le da? 2.048 Milisegundos. milisegundos. Y tenemos 256 por 64 microsegundos. Sería, sí, 16.284 milisegundos. Muy bien. Y den usted 256 microsegundos por 256, ¿cuánto le da? 65.536 milisegundos. Y el último, ingeniero, cada 1.02 milisegundos por 256. 1.02 por 256. Da 0.262. Perfecto. Segundos. Entonces, le entendimos a las dos tablas y le entendimos el concepto, sobre todo cuando ya nos lo aclaró el ingeniero. Recuerden que estas tablas están presentadas para un megasegundo, para un megahertz. Si lo haces distinto, bueno, a otra frecuencia, pues habría que hacer las tablas. ¿Estamos de acuerdo? El oscilador interno, sí, no es exacto. ¿Se acuerdan que con la temperatura varía? Muy bien. Pero eso es lo que estamos considerando en esa tabla. Seguimos, PK. Acciones sobre el pin D5 y D6. Ingeniero, ¿quiere ver otra vez la distribución de patas que está en la pata 2? D5 y D6, ingeniero. D5 y D6. ¿Quiénes son D5 y D6, ingeniero? Es el timer 0, está en rojito, ¿ya lo vio? Son las patas 11 y 12. ¿Sí cierto, ingeniero? ¿Ya nos abandonó, ingeniero? No Perdón, nos castigue con pensaba que sí le la... estaba prendiendo el micrófono, perdón. Sí, es Sí, D5 y D6, el timer 0. Ajá. sí, ya lo vio, son las patas 11 y 12. Regresamos a donde estamos ahorita en nuestra redacción. ¿Sí cierto, ingeniero? Y dice, acciones sobre el pin D5 y D6. Cuando TCN entero se iguala a OCR0A, o sea, el canal A de comparación de salida del registro, tiene la R que significa registro, ¿sí, ingeniero? O con el canal B, se puede hacer que el pin se ponga en 1, en 0, o cambie su valor. ¿Sí está usted de acuerdo, ingeniero? Sí. Y también ya entendimos el concepto de sobreflujo, nos lo explicó muy bien hace rato el compañero que tiene un magnífico reloj al lado de su buró. ¿Sí se dio cuenta, ingeniero? ¿Alguna duda sobre el sobreflujo? No, profe. ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahora vamos con 412 partes del timer 1. ¿Estamos de acuerdo? El timer 1 ya nos había enseñado un truco, me parece que Héctor. ¿El timer 1 de cuántos bits es, ingeniero Héctor? De 16. Excelente, ingeniero, excelente, ingeniero, excelente. Ingeniera Tiari, ahora ahí hay una tabla, estamos hablando, esa tabla, volvemos a tener la misma preescala, 1, 8, 64, 56, 1024. Tenemos, ingeniera, 1 megahertz dividido entre 1, nos da otra vez 1 megahertz dividido entre 8 nos da 125 kilohertz y el inverso 8 microsegundos. Y así los demás términos de la tabla. ¿Está usted de acuerdo, ingeniera? Sí. Excelente. Vamos a ver la segunda tabla y la primera al mismo tiempo. ¿Le parece bien, ingeniera? ¿Sí o Ok. no, ingeniera? ¿Registro de cuenta? ¿Esas? ¿Dónde está usted? No, ingeniera, pues estaba usted viendo la foto de su novio y el novio del jueves, ingeniera. Ahora. No, tiene usted uno los lunes, los miércoles y los viernes, y otro los martes, jueves y sábado. Y los domingos los alterna usted. Está bien, la vida es corta para tener un solo novio. Hace usted bien en tener más de uno. Qué buena idea, ingeniera. Ya regrese con nosotros. Júntese con los cuates, ingeniera. ¿Ya está con nosotros, ingeniera? Ya. ¿Está en la página 5, ingeniera? ¿Sí o no? Díganos sí o no, ingeniera, no sea así. No nos Sí. castigue con el desprecio de su silencio. ¿Sí o no? Sí. Eso, muy bien. La tabla 1 ya nos la explicó usted ampliamente, ¿de acuerdo?
Ahora vamos a la tabla 2. ¿El timer counter 1 de cuántos bits es, ingeniera? A ver, es que estoy perdida, perdón. No, Estamos si está usted en la... perdida, cómprese un teléfono y use el Waze y diga de dónde a dónde quiere ir y ya con el Waze llega usted. Ok, hay dos tablas donde dice tabla de frecuencia y periodo, timer 1. Sí, ingeniera. Está tabla de conteo máximo. Sí, Esas son las tablas que me dice. sí, ingeniera. ¿Ya ve? Por estar viendo otra cosa, ingeniera. No, es que yo estaba viendo abajo, perdón. No, no, ingeniera, no vea otra cosa que no sea lo que todo el mundo estamos viendo. ¿Está de acuerdo, ingeniera? Sí, está ¿Le bien. entendió la primera tabla o no le entendió, Sí, a la ingeniera? primera sí. Qué bueno, bendito sea Dios. Oiga, ¿el timer counter 1 de cuántos bits es? De 1. ¿El timer counter 1 de cuántos bits es? Ingeniero Héctor, ¿le puede usted decir a la ingeniera el timer counter 1 de 16, cuántos bits? 16 bits. ¿Cuánto es lo máximo que puede contar el timer counter 1, ingeniero? Por favor, dígale. 65.535. Exacto. ¿Ya le entendió, ingeniera? Sí, ya. Sí, está usted en la ESIME, Zacatenco, en electrónica, está usted en el 7º semestre, está usted en el Poli, no está usted en la Facultad de Filosofía y Letras, ingeniera. ¿Ya se dio cuenta de ese detalle? Sí, ya vi dónde están. Qué bueno, nos da mucho gusto. Ingeniera, tiene usted 65.536 por un microsegundo. ¿Cuánto le da eso? A ver, su calculadora calcule 65.536 por un microsegundo. ¿Cuánto le da, ingeniera? 1 megahertz. Híjole, ingeniera. ¿Y usted qué opina de Manuel Kant, ingeniera? Es uno de los grandes filósofos, ya que está usted en la Facultad de Filosofía y Letras, pues hablemos de eso, ¿no? ¿Y usted está de acuerdo que Djokovic no se vacune o quiere usted que se vacune? Contéstenos, ingeniera, no sea así, no nos desprecie. Díganos, ingeniera, ¿está usted de acuerdo? No sé. No sé. ¿Sabe usted quién es Djokovic, ingeniera? ¿Sí sabe quién es Djokovic? No. Es un tenista, ingeniera. Es un tenista. Este, eh, eh, Está un pleito entre un muchacho llamado Andrés Manuel y un muchacho llamado Carlos. ¿Sí ha oído usted hablar de ese pleito? Sí, Sí. Ingeniera, ¿ha oído usted hablar de la clase de microcontroladores? sí. Excelente, ingeniera. Y estamos en el clase de microcontroladores, tiene el microcontrolador TMA48. ¿Cuántos timer counters tiene? 3. Excelente, ingeniera. En este momento estamos viendo el timer counter 1. ¿De cuántos bits es, ingeniera? 16. Excelente, ya estaba a punto de llorar, Héctor. Dice, híjole, es todo que le dije. Ahora, ¿se da usted cuenta de la tabla, ingeniera? ¿Ya la vio la tabla? No nos hemos salido, ¿sí, ingeniera? Ese sí. Eso. 65.500. ¿Tiene usted una calculadora, ingeniera? Sí, voy ¿A dónde va, ingeniera? a sacar mi calculadora. Ah, muy bien, ingeniera. O tiene usted una computadora y en la computadora hay una calculadora, lo que usted quiera, ingeniera. Listo, ya. Qué bueno, bendice a Dios. Eso de lista quiere decir que está usted pronta a resolver este problema o nos está usted presumiendo su inteligencia. No, pronta. No me gusta preso. Muy bien. No, es una pequeña broma, discúlpeme que la bromé. A ver, 65.536 por un microsegundo, ¿cuánto le da el resultado? 65.536 Seis. microsegundos. Y eso expresado en milisegundos, ¿cuánto es, ingeniera? 65.536. Excelente, ingeniera. Ahora tiene 65.536 por 8 microsegundos. ¿Cuánto le da, ingeniera?
Excelente, 524.20. ingeniera. Ahora tiene 65.536 por 64. ¿Cuánto le da, ingeniera? Yo era más joven cuando le pregunté esto, ingeniera. 4.19. Excelente. ¿Le entiende a los dos últimos renglones que faltan, ingeniera? Sí, serían 16.7. Sí. O sea, multiplica 65.536 por 256 microsegundos y en el último caso multiplica 65.536 por 1.02. ¿De acuerdo? Ujú. Excelente, ingenieros. Entonces, otra vez tenemos ahí el diagrama de las patitas del micro que es igualito al diagrama anterior. ¿Están de acuerdo? No hay ningún cambio. Ya nos dimos cuenta que donde dice OCR es un registro. A ver, otra persona. Tenemos otra dama, ¿no? Susana, ¿cómo te llamas? La otra, no veo tu foto. Compañera, ¿dónde está usted? ¿Ya nos abandonó o sigue con nosotros? Hay otra dama, ¿no? Pues no, y ya. Daniel Galindo, ¿estás con nosotros? Sí, profe. Excelente. Fíjese bien en este dibujo. ¿Está usted en la página 6, ingeniero Daniel? Bueno, los tengo acomodados, conforme los voy mandando, todos los voy metiendo en un solo archivo, pero sí es en el segundo. No sé qué significa eso, pero Ajá, sí es en el ¿usted puede ver segundo de las segunda patas imagen, ¿no? de Ajá. la que estoy diciendo, o no puede verlas, ingeniero? Sí, La pata 11, ¿qué le ve usted a la pata 11? Dice que es el timer 0 y dice OC 0B, ¿se da cuenta, ingeniero? sí. Pero por otro lado, en el primer renglón que está bajito dice OCR, ¿se da cuenta de la R? ¿Sí se dio cuenta de la R o no? No la veo tan clara. ¿En el que está ¿No la abajo? ve? Sí, está abajo, exactamente en el primer renglón abajo del dibujo. Ah, ya, Ingeniero ajá. Octavio, ¿usted sí la ve o no lo ve? Ingeniero Octavio Martínez, no se haga que la Virgen le habla, ¿sí lo ve o no? Sí, profe. Excelente. ¿Se dio cuenta que la pata 11 dice OC0B Sí, y en el renglón de abajo dice OC, en este caso es la 1, a ver, vamos a comparar con la 1, en la pata 15 dice OC1A y en el renglón de abajo dice OCR1A. ¿Sí? ¿Se dio cuenta de eso, ingeniero? sí, 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 sí. Cuando dice R se refiere al registro. El registro es el que comparamos contra TCNT1. ¿Sí, ingeniero? Ok, Y OC1A o OC1B son las salidas en las patitas del microcontrolador. No son registros, son salidas. ¿Sí se da usted cuenta, ingeniero? sí, ¿Se da cuenta de la diferencia? Es muy importante que se dé cuenta. Uno es registro y el otro son salidas. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Y dice, los registros de comparación son OCR1A y OCR1B, los que también son de 16 bits. ¿Quiénes también? Vamos a seguir leyendo. El programador les escribe un dato y ese número se compara continua y permanentemente con el valor del timer 1, TCNT1. O sea, OCR1A o OCR1B se comparan con TCNT1. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí, profe. Si usted pensara en un reloj de los humanos de 0 a 24 horas y usted tiene clase de micros a las 4 de la tarde, entonces usted estaría comparando TCNT1, que sería un reloj de 24 horas, ¿sí me expliqué? Sí, Y OCR1A, se fija usted si son las 3:30, dice, estoy a buen tiempo para llegar a las 4, ¿sí cierto? sí. Está usted comparando el reloj OCR, bueno, el contador OCR1A, el registro, no contador, el registro OCR1A con TCNT1, ¿sí cierto, ingeniero? Entonces, OCR1A o B se quedan fijos, por decirlo así. Tú los fijas, tú programador. A Ok, ver, vamos a suponer que tú eres un empleado en una compañía y en esa compañía salen a las 5 de la tarde. Tú estás sentadito en tu escritorio
y levantas los ojitos para ver el reloj ahí general, y cuando dice 4:55, ¿qué quiere decir? Faltan 5 minutos para que te puedas ir. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí, ¿Sí se entiende? Ibas sí, a decir otra cosa cuando interrumpí. ¿Le entiendes o no le entiendes? sí, ya Algo lo no. entendí. ¿Sí? Sí, OCR1A y OCR1B, lo vuelvo a leer, dice, los registros de comparación son OCR1A, OCR1B, los que también son de 16. El programador eres tú, el diseñador eres tú, les escribe un dato, tú les pones un dato. ¿Sí me explico? Y ese número se compara continua y automáticamente con el valor del timer 1, que es TCNT1. A ver, TCNT1 en el ejemplo que me inventé es de 24 horas. Tú eres empleado en una compañía y ahí salen a las 5 de la tarde. Cuando tú ves que son las 4:55, dices, bendice Dios, ya nos vamos, ¿no? sí, Y quedaste de verte con tu novia, tú eres el novio de los jueves, y te quedas de ver enfrente del cine fulanito de tal a las 7 de la noche, porque a esa hora va a ver una película. Ahí sería OCR1B, ¿estás de acuerdo? sí, ya es otro Es que yo otra quejé. comparación, ¿sí, cierto? Sí, Muy bien. ¿Se entiende? O ERE, si es ERE, es registro. Si no tiene ERE, como dice ahí, el color verde, OC1A y OC1B son las salidas. ¿Sí, cierto, ingeniero? sí, Esas salidas, pues, ¿se usan para qué? Pues aprendas en 1, en 0, o conmutarlas. En inglés se dice toggle. Conmutarlas significa que está en 0, lo pones en 1. Si está en 1, lo pones en 0. ¿Sí, ingeniero? sí, profe. ¿Me logré dar a entender? Sí, Excelente, ingeniero. Brinquemos de alegría y felicidad. Ahora estamos en el punto 4.2. ¿Sí, cierto, ingeniero? En este momento le preguntamos a todos, ¿dudas? ¿Algo que no se entienda? Enrique Ortiz, ¿le entiendes algo lo que hemos venido diciendo o tienes alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Ok. Te haré Feliciano Jiménez, ¿le entiende usted a lo que hemos venido diciendo o tiene usted algún comentario? No, por el momento ya te entendí, gracias. Bendito sea Dios. Octavio Martínez, ¿estamos de acuerdo? sí, profe. Javier Jaime, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. Es muy importante el capítulo 4. Dijimos que es muy, muy importante, ¿sí, cierto? Muy bien, entonces, sí, todo el mundo hemos logrado poner de acuerdo. Ahora vamos al punto 4.2 y vamos a ver por dentro el microcontrolador. Vamos a empezar con el timer 1. El timer 1, Héctor, ¿de cuántos bits es? 16. 16. Entonces tenemos el registro 421 que se llama TC. ¿Cómo se llama este capítulo, Héctor? Timer, contadores y Timer counter. Y por eso son las iniciales TC, ¿de acuerdo? NT viene de counter, contador. ¿Estamos de acuerdo? TCNT1 es el contador que corresponde al timer 1. ¿De cuántos bits es, Héctor? 16. El timer TCNT1 de cuántos bits, de acuerdo al dibujo que está ahí, ¿de cuántos bits es? ¿De cuántos bits De es? 8. No es cierto, véalo bien. ¿Ya lo vio, ingeniero? ¿Sí lo vio, ingeniero? Sí. ¿Y lo ve el dibujo? ¿Cuántos ve? ¿Cuántos bits ve, ingeniero? ¿Usted ve 8? Si usted ve 8, dígame que ve 8 para que yo lo explique. Si usted ve los 16, está bien. Bueno, veo una numeración del 0 al 7, A ver, pero veo dice, dos ok, registros. está bien lo que tú dices. Vamos a verlo. Son dos registros, uno arriba de otro. La inmensa mayoría, si no es que todos, son de 8 bits. El de abajo dice TCNT1, dentro del paréntesis dice 0 al 7. ¿Sí cierto, ingeniero? Sí, O 7 2.0. ¿Sí cierto, ingeniero Héctor? sí, El de arriba dice TCNT1 y entre paréntesis dice 15 2.8. O sea, va del 8 al 15. ¿Sí cierto, ingeniero? sí, Del lado derecho, el de abajo dice TCNT1L, en inglés low, el de abajo, ¿sí cierto? sí. Y es de 8 bits,
que quedamos que va del 7 al 0 o del 0 al 7, como usted le quiera decir. ¿Estamos de acuerdo, ingeniero? Sí, profe. Y TCNT1H, el de arriba, height. ¿Está usted de acuerdo, ingeniero? Sí. Y ese va del 15 al 8. Todo el registro se llama TCNT1. ¿De cuántos bits es TCNT1? 16. Excelente, ingeniero. ¿El timer counter 1 de cuántos bits es? De 16. Eso es. Muy bien, entonces parece que todo es del mismo tipo. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí, profe. Ya vimos el primer registro que se llama TCNT1, es de 16 bits. Ahora vamos al punto 422, registro de control. Se llama TC, ¿por qué, ingeniero Héctor? De timer De counter. timing counter, excelente. C de control, ¿sí? R de registro, 1 del timer counter 1 y A porque es el primer registro de control. ¿Sí me logré explicar? Sí. Ahora tengo un registro, ese registro está ahí abajo, el dibujo. Ingeniero Héctor, ¿de cuántos es TCCR1A? ¿De cuántos bits es? De 8. De 8. Fíjese bien, el bit, 0 y 1 se llaman WGM, ¿sí? Sí. Generación de forma de onda. Lo estoy traduciendo. W de Wave, Wave. Wave. W-A-V-E, Wave. Wave traducido al español es onda. G de generator, M de mode. Modo de generación de forma de onda. ¿Está de acuerdo, ingeniero? Sí. Y fíjese bien, el 0 dice WGM 10, el 1 dice WGM 11. ¿Cada uno de ellos con qué número empieza? Con el 1. Porque estamos hablando del timer counter 1. ¿Está usted de acuerdo, ingeniero? Sí. ¿El bit 3 y 2 se usan o no se usan, ingeniero? No, no se usan. Excelente. Ahora fíjese bien, el bit 4 dice com de comparación 1, B 0. Y el 5 se llama com de comparación 1, B1. El primer 1, ¿a qué se refiere, ingeniero? El 1 está después de la palabra com, C-O-M. ¿El 1 a qué se refiere? Al timer 1. Al timer counter 1. ¿El B a qué se refiere, ingeniero? Al canal B. ¿Sí, cierto, ingeniero? ¿Mande usted? Salida o canal B. Exacto. Y tenemos com 1B0 y com 1B1. ¿Sí, cierto? Sí. 2 a la 2, ¿cuánto le da, ingeniero? 4. 4 posibilidades. Ahora vemos el bit 6 y 7. El bit 6 se llama com 1A0. El bit 7 se llama com 1A1. Después de la palabra com, ¿qué número hay? El 1. ¿A qué se refiere ese 1? Al timer counter 1. Muy bien. ¿La letra A a qué se refiere, ingeniero? Al canal 1. ¿Al canal A o Al salida? canal A. ¿Y cuántos bits tenemos para el canal A? 2. 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Excelente, ingeniero. Muy bien. Usted seguramente ha estudiado en LECIME. Abajo hay una tabla. ¿Ya la vio, ingeniero? Sí. En la primera columna de la tabla dice com 1A1. Y luego tiene una diagonal. Ahora veamos la otra columna. Arriba de la diagonal dice com A1A0. ¿Sí, ingeniero? Sí. Lo que está arriba de la diagonal en las dos columnas se refiere al canal A, ¿sí cierto? Sí. Lo que está abajo de la diagonal, ¿a qué se refiere? Al canal B. Excelente, ingeniero. Ahora veamos la descripción, ¿de acuerdo? Y ahí vienen palabras. ¿Está usted de acuerdo, ingeniero? Sí. Y dice tabla 4.1, modo de comparación de salida. Modo de comparación de salida. Vamos a comparar, ¿qué cosa? OCR1A, OCR1B con TCNT1. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí. O sea, lo que el otro ingeniero me estaba diciendo, él tiene un reloj de 24 horas y él trabaja y a las 5 de la tarde sale y cuando el reloj dice 5 para las 4, el compañero le vuelve a latir el corazón de alegría, dice, ya me voy, adiós. ¿Sí, cierto?
Y cuando se acercan las 7 de la noche está contentísimo porque va a ver a su novia enfrente del cine porque van a entrar a ver una película. ¿Sí se da cuenta, ingeniero? Entonces está comparando el canal A y el canal B. O CR1A o CR1B. ¿Con quién lo está comparando? Con TCNT1. ¿Sí me logré explicar, ingeniero? Sí, profe, lo que Ah. estamos viendo antes. Excelente, ingeniero, excelente. Ahora vamos a pensar que estamos en el canal A, pero lo que dijamos para el canal A es válido para el canal B. Solamente nos estamos fijando en lo que está arriba de la diagonal. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí, El primer renglón es 00. La descripción dice operación normal del puerto OC1A, OC1B desconectada. Vamos a ver el diagramita de arriba de las patitas. ¿Sí, cierto? sí. Y dice que OC1A y OC1B están desconectadas. Y dice operación normal. Quiere decir que en este momento PB1 del canal de la pata 15 y PB2 de la pata 16 son las que están actuando. No está actuando OC1A ni OC1B. A eso le está llamando operación normal, que opera PB1 o PB2. ¿Sí se entiende? Profe, ¿cuál es el OC1A y el OC? Bueno, ¿qué es? ¿Qué está usted viendo, ingeniero? A ver, El ¿qué está diagrama usted de viendo? pines. ¿Está usted viendo la página 6, ingeniero? Sí, ¿Seguro? sí, Póngase la mano derecha sobre su corazoncito y levante el otro y juro que estoy viendo la página 6. sí, estoy en la 6. Excelente, ingeniero. Del lado derecho de ese diagramita de patas, la pata 15 y Ya lo vi. 16 están marcadas en color verde, están subrayadas, ingeniero. ¿Qué dice la pata 15 subrayada OC1A, y la pata 16 subrayada? OC1B. Y dice el texto que acabamos de leer que esas dos están apagadas y que opera la terminal normal de 15 y 16. Le estoy diciendo a usted que la terminal normal del 15 es PB1 y la normal del 16 es PB2. ¿Sí, cierto? Sí, PB1 y PB2 corresponden al puerto entrada-salida, puerto B, B de Beatriz. ¿Sí, cierto, ingeniero? sí. ¿Sostiene usted su pregunta de dónde está OC1A y OC1B? No, ya los ubiqué, profe. Excelente. A ver, una pregunta capciosa. ¿OC1A es un registro, ingeniero? No, ¿OC1B es un registro? no tampoco. Son salidas, ¿de acuerdo? Si tienen la R, es un registro. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí, Muy bien, regresemos a nuestro texto que tenemos abajo, que estamos viendo la tabla 4.1 en la página 7. ¿Ya está usted ahí, ingeniero? ya. Ahora vamos al segundo renglón, 0.1. Y dice que conmuta OC1A encendida en comparación, o abajo de la diagonal, si estuviera yo hablando del canal B, sería OC1B. Voy a decirme el canal A, pero es lo mismo el canal B. ¿Está usted de acuerdo, ingeniero? Sí. Dice conmutación de OC1A. Si OC1A, ingeniero, a ver, véalo otra vez en las patitas, dígame dónde está OC1A. ¿En Es qué la pata 15. está, ingeniero? La 15. La 15. Si esa está en 1, ¿qué dice conmutar? ¿Qué significa eso, ingeniero? Se hace como un switcheo, una combinación. Qué complicados son. Si está en 1 se convierte en 0 y si está en 0 se convierte en un 1. Eso es conmutar, ¿sí, cierto, ingeniero? Ok, profe. Excelente. Ok, ¿quiere decir sí? Sí, Eso, muy bien, ¿no? Es como uno no domina el idioma de Shakespeare, pues uno siempre tiene que preguntar. El tercer renglón, ingeniero. 1-0, ¿está usted de acuerdo? ¿Está en ese renglón? sí, En 0, se pone en 0 OC1A. ¿Sí se da cuenta lo que dice ahí? sí, En comparación. ¿En comparación de qué? De OCR1A con TCNT1, ¿sí cierto? sí, Y entre paréntesis dice poner la salida en nivel bajo. O sea, ponerla en 0 es ponerla en nivel bajo, ¿sí o no, ingeniero? sí, 0. Excelente. Veamos el último renglón que dice 1-1. Dice poner en 1 OC1A en comparación, ¿sí se entendió? ¿Comparación de quién con quién, ingeniero? De OC1A con ¿OC TNT1. qué? ¿OC qué? ¿OC quién? OC1A con TC. No, pero OC1A, ¿quién es? OC1A es una salida. ¿Quién con quién está usted comparando?
A esa salida con ¿no? Ahí se oye una voz como de un regaño, muy bien, ingenieros. A ver, regrese usted a la página 6, donde Sí. están las distribución de patas. ¿Sí, ingeniero? Sí, La pata 15, ¿qué dice que es? OC1A. Muy bien. Ahora, el primer renglón después del dibujo, ¿qué dice? OCR1A. Ah, muy bien. Un Entonces, registro. ¿compara usted con quién? ¿Quién con quién? OCR1A ¿Con con quién? TCNT1. OCR1A, ¿con quién la compara, ingeniero? TCNT1. Exacto, ingeniero. Muchas gracias. Hace rato me estaba usted engañando, abusando de mi ignorancia, pues claro, estaba usted diciéndome otra cosa. No, profe. De segurito no sabe y entonces, pues claro, yo lo mareo. ¿Dudas hasta el momento? ¿Cualquiera de ustedes que tenga dudas? Ingeniero Daniel, ¿tiene usted dudas? No, profesor. Excelente. Ahora vamos con el punto 423, el registro de control B. TC del nombre de este capítulo, C de control, R de registro, 1 del timer counter 1 y B de el segundo registro TCCR1, ¿de acuerdo? Es de 8 bits. Tengo 3 bits del 0 al 2. El 0, el 1 y el 2 se llaman CS. CS, C de clock, pueden apuntarlo en su hoja que tiene ahí, S de select. Clock select, o sea, en español, selección de reloj. ¿Sí, cierto? Ingeniero Daniel, ¿está usted de acuerdo o no? Sí, profesor. Excelente. El 0, ¿cómo se llama? Clock select 1. 1, 0, ¿de Ajá. acuerdo? El 1, ¿cómo se llama? CS11. 1. ¿Con qué empieza? Con un 1. Con ¿Sí, 1. cierto, Ajá. ingeniero? Sí. El 2, ¿cómo se llama? CS12. Todos ellos empiezan con qué después de las letras. Con el 1. ¿Y a qué se refiere eso? Al canal 1. Al timer counter, ¿qué? Ah, perdón. Sí, al timer contra 1, ¿no? Exacto, muy bien, ingeniero. Luego tenemos la pata 3 y 4. ¿Cómo se llama WGM? ¿A qué se refiere? ¿La W qué es? Si no me recuerdo, era generador de Bue- ondas, De modo forma de generador. onda. Muy Ajá. bien. O sea, si no lo apuntó, puede apuntarlo. WGM igual a wave, ¿sí? Wave, así se escribe. W-A-B de Victoria, wave, espacio, generator, espacio, mode, M-O-D-E, ¿sí? Sí. Generación de forma de onda, lo traducimos así. ¿Le parece bien, ingeniero? Ok. La pata 3, ¿cómo se llama? WGM2. 1-2, perdón. Y el 4, ¿cómo se llama? WGM13. Dígamelo, ahí lo ve, ingeniero, sí lo ve, con sus ojitos. WGM13. 1, 3. ¿La 1 a qué se refiere, ingeniero? ¿El 1 a qué se refiere? Al timer clock, número 1, ¿no? Timer counter. Counter. Ajá, sí, perdón. 1. Muy bien, ingeniero. Vamos a ver, vamos a fijarnos en el 0, 1 y 2. Y vamos a ver una tablita que está abajo, ¿sí, ingeniero? ¿Ya se fijó en la Sí. tablita? Es la tabla 4.2. ¿Sí la ve, Ajá. ingeniero? Sí. Ingeniero Daniel, ¿sí la ve? Sí. Muy bien, está arriba del letrero 424, ¿sí, cierto? De izquierda a derecha dice CS12, CS11, CS10. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí. 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. 8. El primer renglón, todos en 0. Dice sin fuente de reloj. ¿Sí, cierto? Sí. El siguiente 001. Sistema de reloj sin preescalador, o sea, está dividido entre 1. ¿Sí, cierto? Sí. El siguiente dice 010. ¿Sí me está siguiendo o estoy hablando en el desierto? No, sí, 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 sí. Dice sistema de reloj, o sea, CK, que es clock, dividido entre 8. ¿Sí, cierto, ingeniero? Sí. Que ya lo hicimos hace ratito. Justo El lo que estaba sigue- pensando. Mande usted, estaba usted pensando, ¿en qué estaba pensando, ingeniero? En que justamente, bueno, creo que lo que estaría sucediendo es eso, ¿no? O sea, se estaría activando básicamente cada una de las Estamos operaciones que con estuvimos haciendo. CS seleccionando la preescala, ingeniero. Ajá.
Sí, ingeniero, tiene usted razón. Es usted una gente observadora, ingeniero. Usted va a llegar lejos. 011, CK dividido entre ¿cuántos, ingeniero? Entre 64. 100, CK dividido entre ¿cuánto? Ah, perdón, entre 256. Muy bien. 101, CK dividido entre ¿cuánto? Entre 1024. Muy bien. Regresemos a las patitas del micro arriba. ¿Sí, ingeniero? ¿Ya está usted ahí, ingeniero? Sí. ¿Se fija en la pata 11, ingeniero? Sí. Lo leemos de izquierda, de derecha a izquierda. Primero dice P de 5, ¿sí? Sí. Dentro del paréntesis, ¿qué dice? El primero que está de derecha a izquierda, ¿qué dice? El primero que está de derecha a izquierda sería Sí, dentro del PCINT21. paréntesis. ¿Cómo se llama eso? PCINT21. No, ingeniero, no. El primero que está de derecha a izquierda. ¿Con qué mano agarra usted la cuchara? Ah, perdón, sí, sería T1, ¿no? T1. T1 es que podemos usar un reloj externo. Podemos usar un reloj externo. ¿Sí, ingeniero? Regresemos a la tabla que estamos viendo. ¿Sí, ingeniero? Por favor. Está Ok. usted en la página 8. ¿Ya regresó a la tabla, ingeniero? Sí. El penúltimo renglón dice 110. ¿Qué dice ahí? Fuente externa en la Fuente terminal externa, 1. ¿se fijó usted? Eso es un reloj externo, ¿sí cierto? Sí. En la terminal 1, o sea, en T1, ¿sí cierto? Sí. ¿Y el reloj le va a hacer caso con qué? Siga después de la coma, ¿qué dice? Flanco de bajada. Excelente. Y finalmente el último renglón, 111, ¿qué dice ahí? Fuente externa en la terminal 1, flanco Excelente, de subida. es un reloj externo. ¿En dónde? En el flanco de subida. En la terminal 1 y le va a hacer caso con el flanco de subida. ¿Para qué sirvió esta tabla? Para seleccionar el reloj, ya sea la preescala o un reloj externo. ¿Sí cierto, ingeniero? Sí, profesor. Excelente, ingeniero. Ahora regresemos a el 423, que es el registro de control B. ¿Sí cierto, ingeniero? Sí. Estamos con el bit 6. ¿Sí, ingeniero? Sí. Ahí abajo, ¿qué dice? ICES1, bit 6. Selección del flanco de activación para entrada de captura. ¿Sí lo vistes? Sí. A ver, ¿tienes tu hojita ahí en blanco o tu hojita al lado con la que escribimos? Sí, aquí voy haciendo apuntes. Ajá. Ponle ICES 1. Ajá. ¿El 1 es por qué, ingeniero? ¿Por el timer 1? Timer counter 1, excelente. Uh-huh. O sea, ICS 1 igual a I de input, Uh-huh. clock, Uh-huh. E de edge, edge, Uh-huh. S de select. Ok. Edge significa orilla. Por ejemplo, la orilla de tu mesa se pone edge, ¿sí? Sí. Si tú hablas inglés, pues ahí estarás de acuerdo conmigo. Edge. Sí. Muy bien. Si habla usted inglés, yo aquí diciéndole cosas que usted domina, ingeniero. Yo, pero perdón. Profe, perdone que le interrumpa, pero ya pasó la clase. Ya nos terminamos, perdón. Nos vemos mañana, les agradezco mucho y gracias por avisarme, perdón. Que tengan Gracias, profe. que les vaya muy bien, gracias. Hasta luego.